Muchachos, como saben, en el mundo del fútbol existen distintas canteras. Si ustedes se estarán preguntando si no saben qué es una cantera es una estructura de formación de jugadores jóvenes, de los juveniles de cada club, donde se desarrolla justamente para que puedan llegar en un futuro al primer equipo y debutar justamente en primera división. Cada club tiene la suya y varios de los mejores jugadores de la historia del fútbol han salido de estas canteras. Principalmente hoy nos centraremos en una cantera en especial que para mí es la mejor cantera del mundo y por los jugadores que ha sacado, para mí es la mejor de la historia, que obviamente es la de el FC Barcelona, muchachos, la Masía. Si nombramos algunos cracks que han salido de la Masía, por ejemplo, tenemos a Xavi, tenemos a Iniesta, tenemos a Fábregas, tenemos a Pedro Rodríguez, tenemos a Pep Guardiola, que es el mejor DT de la historia del fútbol, tenemos a Piqué, tenemos a Puyol, tenemos a Thiago Alcántara, tenemos a Gavi, más actual justamente, tenemos a Jordi Alba, a Busquets, más actual obviamente tenemos a Lamine Yamal, y para mí el mejor jugador de la historia de todos los tiempos, Lionel Messi. Obviamente que hay muchos más, pero bueno, este es un puñado de algunos jugadores que ha tenido justamente la cantera del Club Blaugrana. Y bueno, en este video justamente vamos a estar reaccionando a un video de negocio del fútbol, un canal que ya hemos reaccionado bastantes veces, y la verdad que es un tipo que se esmera muchísimo en su video, la verdad que tiene un contenido genial del fútbol, que va a ser reaccionando justamente a esta cantera del FC Barcelona, donde ha tenido muchísimo éxito desde su creación 20 de octubre de 1979 hasta el día de hoy, 7 de marzo de 2026. Cabe sacando jugadores que siguen siendo igual de cracks, igual de buenos y que aportan muchísimo al mundo del fútbol. Eso es una parte buena de la Masía justamente, pero hoy veremos también que el éxito quizás puede traer problemas, y eso es lo que vamos a estar reaccionando en el video de hoy. Vamos a ver. La Masía tiene un nuevo problema, su éxito. Vamos a ver, que me parece muy interesante este video. 738 millones de euros. Ese es el valor de los jugadores formados en la Masía que hoy tienen contratos profesionales. Ya arrancamos fuerte, boludo. 738 millones de euros. Jugadores que nacieron, digamos, futbolísticamente en la Masía, que a día de hoy tienen contrato. O sea, no cuenta ni Xavi, ni Iniesta, ni Pep Guardiola, los que juegan actualmente al fútbol. Lionel Messi, Lamine Yamal, Dro Fernández. Bueno, vamos a seguir viendo, pero es una locura, 738 millones. Dicha cifra representa más del doble que las academias del Manchester City y el Bayern Múnich. No, más del doble, boludo. Y eso que las canteras del Bayern y del City son buenas. Completan el ranking de las más valiosas del mundo. Lamine Yamal por sí solo supera a cualquier Qué locura lo de este chico, boludo. 18 años tiene. 18. Cantera del planeta Tierra. Pero, si bien el proyecto tuvo una increíble recuperación en los últimos años, déjenos decirles que actualmente está en grave peligro. Para entender su evolución a lo largo del tiempo y por qué podría dejar de ser la número uno, dividamos el recorrido en 4 etapas. Su origen, la época dorada, la sequía y el renacimiento. Ok, 4 etapas de la Masía. El origen, la época dorada, la sequía y el renacimiento. Arranquemos por la primera. Si bien el fútbol juvenil en el FC Barcelona existe prácticamente desde su nacimiento, el punto de origen del increíble imperio que conocemos hoy en día es 1979. Aquel año, José Luis Núñez llegó a la presidencia y nombró a Jaume Amat como director del fútbol base. Este, junto a Oriol Tort, uno de los buscadores de talentos más famosos del mundo, se propusieron crear una escuela de fútbol para jóvenes con residencia incluida. Ok, estos dos muchachos crearon la Masía, se podría decir. Para eso tomaron esta casa, que era utilizada como oficinas administrativas hasta entonces, y la transformaron en su nuevo hogar. De hecho, el histórico nombre de la academia proviene de ella, dado que se la conocía como la Masía de Camp Plans. Por primera vez en la historia del club, su cantera tenía un lugar físico para residir y evolucionar. Apenas un mes después de la inauguración, Jaume Amat presentaría su renuncia y sería Josep Mossuns quien tomaría su lugar al mando. El primer mes ya presentó la renuncia, boludo, mirá. Qué positivismo, ¿no? En el proyecto. Pero Josep Mossuns es quien toma el cargo ahora. Este fue el pionero en combinar la formación futbolística con la educación académica. Y además de tal idea revolucionaria, también sería el encargado de los primeros debuts de la academia en el máximo equipo. Ángel Pedraza inauguró la lista, seguido por figuras como Lobo Carrasco y Guillermo Amor. Mira, Ángel Pedraza, Lobo Carrasco y Guillermo Amor. Los 3 primeros debutantes de la Masía en primera división. Aún así, estos casos serían relativamente aislados. Durante los primeros años, la cantera no fue sustento recurrente del conjunto titular, ni mucho menos de estrellas globales. Lo interesante es que el problema para que eso no suceda no estaba ni en la dirigencia ni en la falta de inversión en el proyecto, sino en una cuestión meramente deportiva. Había una desconexión enorme entre el trabajo realizado en las inferiores y lo que demandaba la primera división. Mirá, boludo, y hoy es totalmente lo opuesto. O sea, cada vez vemos más jóvenes, juveniles justamente, de la cantera de la Masía subir a primera división. Al desarrollo respecta, quien trabajaba el fútbol base incluso antes de la fundación de la Masía como tal era Laureano Ruiz. Bueno, en realidad esto que digo, en los últimos años se han visto. Lamine Yamal, Dani Olmo,
Fermín López, Xavi Simons, o sea, un montón de casos así. La figura del barcelonismo. Este tuvo la brillante idea de que todas las categorías inferiores jugaran de la misma manera. Formación 3-4-3 con un estilo colectivo y técnico. El objetivo era priorizar la posesión, la asociación y los pases a 1 o 2 toques. Mira, 3-4-3 se juega en esa época. El objetivo de la posesión, como es el objetivo principal del Barcelona hasta el día de hoy, asociación y pases a pocos toques. Bueno, sí, más o menos la ideología blaugrana siempre estuvo impuesta, ¿no? Cosa que luego se volvería el famoso ADN Barça. Para ello utilizaba mucho la herramienta del rombo, un ejercicio hoy indispensable y que muchos de nosotros hicimos con nuestros amigos, cuya creación se asocia directamente a él. Otro de sus pensamientos disruptivos era que no importaba el físico del jugador. Los futbolistas pequeños también tenían un sitio y hasta ciertas ventajas. Y si no tenían un sitio los futbolistas pequeños, Messi no hubiera existido prácticamente en el fútbol. Al respecto decía, los movimientos del fútbol son parar, arrancar, girar y todo eso el pequeño, que tiene el centro de gravedad muy cerca del suelo, lo hace mucho más rápido que uno alto. Ahora bien, el problema con esta metodología era que chocaba directamente con el perfil que buscaban tener en el primer equipo. Allí, los entrenadores de turno imponían sus propias reglas y en general no eran las mismas que se desarrollaban en la Masía. De hecho, la dirigencia misma tenía un pensamiento respecto al porte físico. En sus oficinas pegaron un cartel que decía: date la vuelta si estás aquí para ofrecer un jugador juvenil que mide menos de 1,80 m, el cual Laureano Ruiz mandó a sacar inmediatamente asumió el cargo, obviamente. Esto está re mal igual, ¿no? Es como que en la primera edición hacían preferencia a los jugadores altos. Alta discriminación a los bajitos, boludo. ¿Se imaginan lo que hubiese pasado si eso continuaba allí cuando apareció Messi? Tal vez. Por eso lo que digo, si hubiera seguido esto, Messi, Lamine Yamal, muchos jugadores así de cracks, no hubieran tenido la carrera que tuvieron como Messi y no estarían en donde están como Lamine Yamal. El foco estaba en formar jugadores que, si no integraban el primer equipo, al menos sirvieran como potenciales ventas para ayudar a la institución. No hay organización en el mundo que pueda subsistir sin vender. Aunque, si poseen un emprendimiento en la actualidad, tienen la increíble ventaja de poder contar con un buen CRM. Volviendo al Barcelona, esa desconexión entre la cantera y el conjunto máximo se solucionó con la llegada del mismísimo Johan Cruyff en 1988. Este tipo creo que es de las personas, bueno, no creo, no, es de los más influyentes en la historia del Fútbol Club Barcelona. Tanto su paso como técnico, como por jugador, como ídolo del Barcelona. Si no está por detrás de Messi, es el que más cambió la forma de pensar, de jugar, de formar jugadores. O sea, es de las máximas leyendas del fútbol mundial y del Fútbol Club Barcelona, justamente. Para mí es un revolucionario total, de los mejores. El entrenador holandés sí tomó las ideas de Ruiz e incluso las evolucionó. Sus futbolistas jugaban con la misma alineación y bajo el planteamiento conocido como Total Football, un esquema donde había rotación constante de posiciones en búsqueda de asociaciones y generar espacios. La contextura física no importaba. Además, tenía la filosofía de desarrollar jóvenes y ascenderlos al primer equipo lo antes posible. En consecuencia, a lo largo de las 7 temporadas que estuvo a cargo, 32 jugadores de la Masía hicieron su debut. ¡Qué locura, boludo! En 7 años, 7 temporadas, 32 jugadores de la Masía debutaron en primera división bajo el mando de Johan Cruyff. Número impensable hasta ese momento. Su equipo, conocido como el Dream Team, No, mirá este equipo, boludo. Esta equipación es de los 90. Ronald Koeman, Cruyff, obviamente el entrenador, Stoichkov, Laudrup, este es Romario, no sé quién es la verdad, pero este es Pep Guardiola, que tenía pelo, imagínate. No sé quién es. Me suena bastante la cara, pero no tengo idea. Creo que es un loco que se llamaba algo de la Peña, puede ser. Iván de la Peña puede ser, que me suena bastante. Puede ser, sí, que juega también entre los 90 por ahí. Esto es inicio de los 90. Levantó 11 ¡Qué locura de jugadores! copas, donde resaltan las 4 ligas y la primera Champions League para la institución. Es más, en aquella final continental, 2 jóvenes formados en la academia fueron titulares. Bueno, y esa final la gana justamente el Barcelona 1-0 contra la Sampdoria, ganando su primer título de UEFA Champions League con un golazo de Ronald Koeman de tiro libre. O sea, esa final salió 1-0 y metió gol un defensor de tiro libre. El defensor con más goles en la historia del fútbol. Debe tener como 200 capaz, un poco más. Albert Ferrer y Pep Guardiola. Sería este último quien justamente disfrutaría de la segunda etapa en nuestro recorrido. Bueno, sí, que gana triplete, que gana Champions, que gana Liga, que gana Copa del Rey, que gana todo. Y encima con tremendos jugadorazos, levantando justamente a Sergio Busquets de la Masía. Época dorada, una que, para ser francos, no nació con el arribo de Pep, sino bastante antes.
hubo dos entrenadores previos al español que fueron factores fundamentales. El primero de ellos fue Louis van Gaal. El entrenador holandés siempre visualizó el potencial que tenían estas futbolistas. Tal es así que su sueño era una alineación 100% compuesta por canteranos. Y aunque no logró conseguirlo durante su paso por el club, sí promovió a 22 juveniles, dentro de los cuales encontramos a nombres como Xavi Hernández, Puyol, Andrés Iniesta y Víctor Valdés. ¿Cómo la vio acá Van Gaal, boludo? Xavi, Iniesta, Puyol y Valdés. De los mejores, en un once inicial de la historia de Barcelona entran los 4 para mí. Todos ellos se convertirían en grandes figuras al poco tiempo. El siguiente paso lo dio Frank Rijkaard. Frank Rijkaard, sí, es verdad. Que está hasta 2000... ¿Hasta cuándo está? Hasta 2007, 2008, ¿no? Algo así. Quien llegó como reemplazo de Van Gaal y logró conquistar otra Champions League. Si bien el equipo tenía estrellas externas como Ronaldinho, Eto'o y Deco, 28 jugadores de la Masía tuvieron minutos bajo su mandato. Ok, Van Gaal levantó, digamos, a 22 jugadores. Rijkaard a 28 y levantó justamente a Lionel Andrés Messi. Creo que es el más influyente de los que justamente alzó Rijkaard de la Masía. El más importante fue, sin lugar a dudas, Claramente. Messi, quien debutó oficialmente en 2004 con apenas 17 años. El argentino pertenecía a la generación del 87, considerada por muchos como la mejor que la academia produjo alguna vez. Aquel equipo cadete, donde también estaban Cesc Fábregas y Gerard Piqué, lo ganó absolutamente todo. Ya durante el penúltimo año de Rijkaard, este señor volvió al club para hacerse cargo del Barça B. Y vamos a aplaudir también a Pep Guardiola, boludo. Quizás el mejor técnico de la historia del fútbol. Lo podremos debatir algún día, pero no se queda para nada lejos de ese gran hito. Sí, aplicaría una propuesta innovadora al combinar juveniles de la academia con jugadores mayores a 21 años que aportaban la experiencia. Así lograría el ascenso de la categoría juvenil y también el desarrollo de quienes luego serían figuras como Pedro y Sergio Busquets. Claro, Guardiola entrenó el Barça B, digamos, en la tercera división, lo subió a segunda, donde estaban Busquets y Pedro, que luego justamente Pep es quien lo sube a primera división. Para Laporta, el presidente de la institución por aquel momento, la situación era más que clara. Pep Guardiola era el indicado para dirigir a la primera división. La verdad es que tuvo razón. Desde 2008, Pep no solo potenció a quienes llegaban de la Masía, sino que los convirtió en el centro de su proyecto. Los resultados no tardaron en llegar. Sus 4 temporadas fueron catalogadas como las más gloriosas en la historia blaugrana, conquistando 14 de 19 títulos posibles. Una locura, boludo. Encima de la primera temporada que juega con la primera división del Barcelona, gana el sextete, boludo. Es algo histórico. 2 UEFA Champions League, 3 ligas españolas, 2 Copas del Rey, 3 Supercopas de España, 2 Supercopas de Europa y 2 Mundiales de Clubes. Una verdadera locura. Impresionante. En 2009 logró el sextete, llevándose todos los trofeos disputados en ese año, algo nunca antes visto. Ahora bien, más allá de los éxitos en sí mismos, lo más interesante era la manera en la que los conseguía. La alineación titular regularmente incluía a 7 u 8 jugadores desarrollados en la Masía. Víctor Valdés, Gerard Piqué, que había regresado al Manchester United, Puyol, Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Sergio Busquets, Pedro Rodríguez y por supuesto Lionel Messi. ¡Qué locura, boludo! Todos estos salieron de la Masía. Bueno, todos estos los nombré en la introducción, pero es una locura. Víctor Valdés, Piqué, Puyol, Xavi, Iniesta, Busquets, Pedro, Messi, y todavía faltan un montón más que no jugaron los mismos años, pero hay una cantidad de cracks, una cantidad de fenómenos que salieron de la cantera de la Masía del Barcelona. Por Dios, con razón todos dicen que es la mejor cantera del mundo y estoy totalmente de acuerdo. Bajo su dirección, estos jugadores probablemente alcanzaron su nivel máximo y con el sistema de juego de tiki-taka se volvieron un rival prácticamente invencible. Luego de sufrir la derrota frente a ellos por Champions League en 2011, el entrenador del Manchester United, Sir Alex Ferguson, declaró: "En mi etapa como entrenador diría que son el mejor equipo al que nos hemos enfrentado. Nadie nos había dado una paliza como esa. Es un gran momento para ellos. Se lo merecen porque juegan bien y disfrutan del fútbol". ¿Lo cierto? Que Sir Alex Ferguson te diga eso, o sea, ya es muy meritorio por el trabajo que está haciendo Pep Guardiola, bueno, que estuvo haciendo Pep Guardiola y del equipo también. O sea, uno de los mejores técnicos de la historia, el mejor técnico de Manchester United, obviamente, ganador de muchísimas Premier Leagues y de muchos trofeos también con el triplete del United, y que te lo diga un tipo como Alex Ferguson es muy meritorio. Es que los increíbles resultados no se limitaban a lo que sucedía dentro del club. En 2011, los 3 finalistas del Balón de Oro eran... Mal, es verdad, boludo. Y eso que fue el año mundialista, donde Iniesta hace gol en la final, donde Xavi también hace asistencia a la semifinal contra Alemania, donde los dos tuvieron un mundialazo y lo gana Messi. Y los 3 quedaron en el podio. Eran formados en la academia, Xavi, Iniesta y Messi. Además, la selección española también se nutrió de los talentos desarrollados allí. En el Mundial Sudáfrica 2010, 8 jugadores del campeón del mundo se habían formado en la Masía. Qué locura esto, boludo, es verdad. Che, lo que aportó la Masía al mundo del fútbol es una cosa que ninguna otra cantera va a aportar, creo que en la historia del fútbol.
de ellos fueron titulares en la final. Así, la academia cerraba lo que sería definitivamente su mejor ciclo de la historia. El periodista Perarnau lo puso mejor que nadie. En cuanto a la filosofía de la Masía, se puede decir que Laureano Ruiz es el abuelo, Johan Cruyff el padre y Pep Guardiola el hijo. Eso sí, ninguno imaginaba que después de semejante éxito el imperio se comenzaría a desmoronar. Aquí entramos en nuestra tercera etapa. Entramos en la tercera etapa, la sequía, o sea, el declive, el derrumbe de lo que vendría a ser la Masía, ¿no? A ver. La sequía. Pese a que en 2011 las instalaciones se renovaron por completo, trasladándose a la ciudad deportiva de San Joan d'Espí, el proyecto atravesó la crisis más dura de su existencia. Cualquiera habría pensado que el éxito continuaría después de que Tito Vilanova hiciera realidad el sueño de Van Gaal al disputar un partido con 11 canteranos. Pero qué locura eso, ¿no? Lo de Tito Vilanova. El sueño de Van Gaal, 11 titulares de la Masía. no fue así. Muchos identifican a Eusebio Sacristán como el responsable del comienzo del declive. El español estuvo al mando del Barcelona B entre 2011 y 2015, tiempo en el cual priorizó los resultados por encima del desarrollo de los juveniles. Para él, no, boludo, bueno, eso debe estar muy mal visto justamente en el Barcelona, porque su filosofía es priorizar justamente los juveniles, tipo la cantera. Eso llevó al extremo el uso de jugadores mayores a 21 años, afectando negativamente el desarrollo de los más jóvenes. Aunque, también hay que decirlo, por más injerencia que Eusebio haya tenido, el verdadero responsable fue este señor, Josep María Bartomeu, que priorizó que priorizó buscar jugadores talentosos y que le puedan dar más al club en el mercado de fichajes que priorizar justamente la Masía. O sea, algo totalmente contrario a la filosofía blaugrana. Josep María Bartomeu. Durante su gestión como presidente, hubo un cambio radical en la filosofía del club. Barcelona simplemente dejó de priorizar a la Masía como fuente de talento y salió a buscarlo en el mercado de fichajes. Es decir, resolvió no crear las figuras, sino directamente salir a comprarlas. Así, claro. En sus 6 años de mandato, los 34 traspasos que realizó acumularon un gasto de, escuchen bien, 1.082 millones. 1.082 millones de euros. Una verdadera locura. Durante este tiempo, el conjunto blaugrana se dio el lujo de cerrar sus 3 traspasos más caros de la historia. Sí, Dembélé, Coutinho y Griezmann. Ousmane Dembélé por 148 millones de euros, Philippe Coutinho por 160 y Antoine Griezmann por 120 millones. Y ninguno rindió, boludo. Qué locura. O sea, eso que cuando llegaron a Barcelona eran 3 muy buenos jugadores. Griezmann, que estaba en Atlético, la rompía, ya era uno de los máximos ídolos del Atlético de Madrid. Coutinho del Liverpool también, muy buen jugador. Y Dembélé en un Borussia Dortmund, que apenas tenía creo 19 años, pero la rompió toda, ganando la Copa Alemana, veniendo del Rennes, que también había sido jugador de Ligue 1. O sea, 3 fichajes muy caros para lo que terminaba siendo su rendimiento. Lo peor de todo es que estos ni siquiera fueron determinantes. El semejante nivel de inversión dejaba en claro la confianza que tenían en la Masía. Incluso Andrés Iniesta declaraba lo siguiente: siempre habrá jugadores de calidad porque tenemos la mejor academia del mundo. El problema es darles esperanza y confianza. Totalmente de acuerdo con Iniesta. Todo esto debemos sumarle la constante rotación de entrenadores, algo que, como vimos antes, afecta negativamente a que el sistema de juego entre las inferiores y el primer equipo se encuentre alineado. Durante ese tiempo pasaron 5 DTs: Gerardo Tata Martino, Luis Enrique, Ernesto Valverde, Quique Setién y Ronald Koeman. Cada uno traía su propio estilo de juego, igual que como pasaba Bueno, creo que el que más respetó quizás la filosofía de estos fue Luis Enrique, y que jugó en el Madrid y en el Barcelona, los dos equipos jugó. A Cruyff. Uno de los argumentos que se esgrimen en defensa de estas decisiones era que la Masía tampoco es que estaba generando grandes figuras. No había un Messi esperando su oportunidad. Lo cierto es que, salvo Ansu Fati antes de lesionarse, ninguno de los que debutaba transmitía una calidad indiscutible. Además, el equipo todavía contaba con varios de aquella época dorada previa. Y es en ese último punto donde surge una suerte de paradoja respecto al desarrollo del talento. Verán, cuanto mejores talentos se desarrollen, mayor será el nivel del primer equipo. El problema es que eso eleva la vara para que la próxima generación se abra paso. Los que ascendieron en aquella época de gloria lo hicieron justamente porque lograron superar a los titulares que no sobresalían. Sin embargo, mientras que Messi estuviera en el equipo, el canterano que jugaba en su posición no tenía oportunidad. Y lo mismo. Sí, claro, eso tiene mucho sentido, ¿no? Y bueno, lo mismo con otros jugadores. No ocurría con todos los demás. ¿Qué tan bueno debe ser un chico de 17 años para reemplazar a Xavi, Iniesta, Busquets, Piqué o incluso fichajes como Neymar o Luis Suárez? No, imposible. A no ser que sea un Lamine Yamal quizás, pero no, incluso Neymar, que es el que más se parece al Lamine Yamal de estos, el que juega en su posición, creo que un Lamine Yamal ni siquiera lo hubiera superado a Neymar.
La tarea era prácticamente imposible. Hasta el propio Rakitic, durante su paso por el club, lo afirmaba. Me encantaría ver surgir una generación como la de Puyol, Xavi, Iniesta, Valdés y Messi cada 2 años, pero no es fácil. Y no, boludo. Muy difícil. El Barcelona ha alcanzado un nivel tan alto que no hay margen para probar y luego ver qué pasa. Los jugadores realmente deben tener talento antes de que sea posible. Si el primer equipo fuera peor, habría sido mucho más fácil. Lo cierto es que, por estos diversos factores, aquella etapa dirigida por Bartomeu fue una de las menos productivas para la Masía. De hecho, en abril de 2018, por primera vez en 16 años, el conjunto titular no tenía ningún futbolista formado en la institución. Mirá, boludo. Sin futbolistas formados en la Masía en 2018. Y si bien el entonces presidente se resguardaba en los títulos conseguidos bajo la dirección de Luis Enrique, la realidad es que cuando se fue dejó un club en crisis tanto deportiva como económicamente. Es en este panorama que ingresamos a nuestra última etapa. Bueno, acá el renacimiento, última etapa de la Masía y del Fútbol Club Barcelona de este video. Creo que Joan Laporta es quien asciende a presidente luego de Bartomeu y es el máximo responsable del justamente renacimiento del Barcelona. El renacimiento. Con Joan Laporta como presidente desde 2021, Barcelona tenía prácticamente prohibido fichar jugadores hasta solucionar su deuda de 1.350 millones de euros. ¡Qué locura! Una deuda de 1.350 millones de euros. Me acuerdo que tuvo que activar como 3-4 palancas financieras para justamente abastecer esa deuda. Además, también vivieron la polémica salida del mejor jugador que tuvieron alguna vez, por lo que básicamente no les quedaba otra opción. Necesitaban recurrir a la academia para mejorar el rendimiento del equipo. Una figura clave en este proceso fue Xavi Hernández, quien regresó como entrenador en 2021. El entrenador, formado también en la Masía, sabía que esta era el centro de la filosofía del Barça. Bueno, justamente Xavi es quien asciende al primer equipo a Lamine Yamal. O sea, creo que es un ojo fantástico que tuvo Xavi ahí por sobre el chico Lamine, que a su edad creo que tenía 15 años cuando debutó en la primera edición. O sea, es una locura. Creo que ningún técnico lo hubiera hecho. Por lo que, bajo su dirección técnica, hizo debutar o consolidó a 16 futbolistas, dentro de los cuales 4 luego serían pieza fundamental. Bueno, mira, vamos a comparar un poco. Van Gaal hizo 22 futbolistas de la Masía debutar en primera edición. Rijkaard hizo 28, si no me acuerdo mal, y Xavi hizo menos, 16. Fueron todos bastante buenos, la verdad. Aquí nos referimos a Lamine Yamal, quien disputó sus primeros minutos con apenas 15 años, Fermín López, Pau Cubarsí y Alejandro Valde. Muy buenos futbolistas, todavía tienen un montón de carrera por delante, pero ya con el presente que tienen creo que hay que darle mucho mérito a Xabi Alonso. Xavi también potenció otros jóvenes como Iñaki Peña, Héctor Ford, Marc Casado, Marc Bui y Gavi, aunque este último ya contaba con experiencia dentro del primer equipo. Lamentablemente, el español permaneció apenas 2 temporadas y media. De igual manera, él ya anticipaba el potencial que tenía el proyecto. Este Barça tiene mucho futuro, esté yo o no de entrenador. Más allá de los títulos, me siento orgulloso de haber confiado en una nueva generación como Fermín López, Lamine Yamal, Pau Cubarsí y Alejandro Valde, que representan el futuro del club. Y vaya si tenía razón. Con Hans Flick como reemplazante, el FC Barcelona volvería a ver cómo su éxito se apoyaba en la Masía. Bueno, si alguien sabe de revolucionar jugadores y llevar a sus jugadores al mejor nivel posible, es Hansi Flick, boludo. Lo demostró con el Bayern y ahora lo está demostrando con el Barcelona. Desde su llegada, ya son 9 los jugadores que han debutado en el primer equipo. Mirá, 9 debutaron en el primer equipo de la Masía. Impresionante eso también. Entre ellos Gerard Martín y Marc Bernal, quienes incluso disputaron encuentros de Champions League. Actualmente, el conjunto blaugrana de primera división cuenta con 11 futbolistas formados en el club. A ver, tenemos a Gerard Martín, Marc Bernal, Pau Cubarsí, Lamine Yamal, Valde, Araujo, el uruguayo, Gavi, Fermín López, Casado, Dani Olmo y Eric García. Muy buenos futbolistas todos, boludo. En esa base, sumado a refuerzos como Rafinha, Lewandowski o Íñigo Martínez, el técnico alemán Bueno, justamente Íñigo Martínez ya está en Arabia, pero sí, también un refuerzo de esa temporada, de la primera temporada de Hansi Flick. consiguió el triplete local, alzando la Liga, la Copa del Rey y la Supercopa de España. Además, como dijimos al principio, a enero de 2026, los 22 jugadores desarrollados en la Masía que cuentan con contrato profesional, ya sea en el Barcelona o en otro club, representan un valor de 738 millones de euros. Esto es una locura, lo vimos al principio del video, pero es impresionante, boludo. Ubicándose así como la academia más valiosa del mundo y con bastante diferencia respecto al Manchester City. No, el Madrid está por debajo del Bayern y del Manchester City, boludo. Mirá, es que el Madrid no suele tener una cantera tan buena, o al menos comparado con el Fútbol Club Barcelona, que nadie la tiene. Pero sí es verdad que el Madrid siempre ha sido, para mí, es el mejor equipo de la historia y capaz, en cuanto a la cantera, no refleja el club tan grande que es.
Bayern Múnich y su clásico rival, el Real Madrid. Ahora bien, si el club está formando futbolistas de gran nivel que ayudan al equipo a ganar títulos, ¿por qué dijimos que actualmente el proyecto corre un grave peligro? En primer lugar, porque desde que Laporta asumió la presidencia, la inversión en la cantera ha caído drásticamente. De los 36 millones de euros designados en 2021, la cifra se redujo a 23 millones para 2026. Mirá esta reducción de dinero, boludo. 36 millones en 2021, 2026, 23 millones. 13 millones de euros. Es decir, un recorte del 36%. Y si bien la justificación tiene que ver con la restricción financiera que fue necesaria a nivel general, tal vez había una mejor forma de llevarla adelante. Pero quizás lo más preocupante es que la paradoja del talento que vimos antes vuelva a repetirse. Los jóvenes que llegaron con Xavi ya son figuras. Lamine Yamal es el jugador más valioso del mundo, con lo cual quienes están en la cantera ahora mismo tienen considerablemente menos oportunidades que hace 3 o 4 años. Y eso es verdad. O sea, mientras los que ascienden de la cantera a primera división sean más buenos, los que se quedaron justamente en la Masía capaz tienen menos chances porque mientras la rompan los otros y tengan una edad que no sea considerable como para irse del club, es muy difícil que asciendan a la primera división. En consecuencia, su progresión puede verse severamente afectada. Su mejor alternativa ahora mismo parece ser continuar el recorrido en otra institución. La evidencia más clara se dio. Y Dro Fernández sí que se fue al Paris Saint-Germain. No sé la verdad que tan buena decisión fue. O sea, para el chico sí, porque quizás suma más minutos, porque el París también está repleto de figuras, pero en el Barça no iba a sumar tanto, teniendo el mediocampo tan completo que tiene. Con la salida de Dro Fernández al PSG. La joven promesa de apenas 18 años decidió fichar por el conjunto de Luis Enrique, dejando en las arcas del Barcelona unos 8,2 millones de euros. Es bastante igual, para ser un jugador que no tenía mucha regularidad y ser tan joven, es bastante. Pese al ingreso económico, hay muchas personas dentro de la institución que no quedaron conformes con este traspaso. El propio Flick expresó: "Me gusta mucho Dro, realmente amo a ese chico y por supuesto estoy decepcionado", haciendo referencia a su salida de la institución. Y sí, es que para mí no fue una gran salida. Sinceramente yo lo hubiera dejado en el Barcelona. O sea, a ver, también es decisión del chico, ¿no? Pero yo, si en caso de ser hincha culé, hubiera preferido que Dro se quede y que pruebe un poco más, que tenga más minutos, que pueda demostrar su talento, porque es un chico muy talentoso. Por lo que, si el Barcelona pretende que el extraordinario éxito de la Masía perdure en el tiempo, deberá ser muy cuidadoso sobre cómo gestiona y desarrolla el talento. En ese sentido, tanto las decisiones de la dirigencia como de los entrenadores de la primera división serán absolutamente cruciales. Al final de cuentas, los culés son plenamente conscientes de la importancia que tiene su cantera. Como lo dijo Laurent Blanc, si no tienes a la Masía, entonces el Barça no hubiera seguido adelante. Quizás es un club que hubiera desaparecido o hubiera caído. Son los jóvenes los que han salvado el club. No olvides. Fuerte declaración. En parte tiene razón y en parte no. O sea, la Masía obviamente que fue algo revolucionario para el Barcelona, que levantó el club en muchísimas ocasiones, pero que no sé si hubiera desaparecido, como diciéndolo, desaparecido del mapa del fútbol. En suscribirse y cualquier comentario que quieran hacer lo vamos a leer. Nos vemos la próxima. Che, tremendo video del negocio del fútbol, la verdad. La Masía tiene un buen problema, su éxito. Me encantó. Y bueno muchachos, hasta acá el video del negocio del fútbol, un poco la historia de lo que fue la Masía y de lo que es y de lo que va a ser también, porque un poco predecimos el futuro diciendo que van a ser obviamente muchos cracks que ya están asentados en el primer equipo y otros que quizás no, pero que seguramente estén en algunos años en el primer equipo y la rompan también, porque la Masía para mí es la mejor cantera del mundo, ha sacado jugadores increíbles, el mejor ejemplo es Lionel Messi, y también te das cuenta cuando es la única cantera en la historia del fútbol donde de su cantera justamente, de sus juveniles, sacó 3 jugadores que estuvieron en el mismo podio del Balón de Oro, en 2011, Messi, Iniesta y Xavi. Donde un año antes, en 2010, en el Mundial justamente, habían 8 jugadores sacados de la Masía en esa plantilla justamente de España 2010, campeón del mundo. 6 de estos eran titulares en la final contra Holanda, o sea, es una verdadera locura. El único punto negativo que le puedo encontrar quizás actualmente a la Masía es que el Barça, siendo sinceros, está en un nivel espectacular, es de los mejores equipos del mundo y tiene tanto titulares como suplentes en un gran rendimiento. Y esto es algo que, más que alivianar, digamos, preocupa un poco a los jugadores de la Masía, a los juveniles que están dejándose la vida, dejándose la piel por querer llegar a la primera división, y con un Lamine Yamal, con un Rafinha, con un Pedri, es muy difícil que lo hagan, sinceramente. Y más cuando el suplente, Lamine Yamal tiene a Ronny, Rafinha tiene a Rashford, Pedri tiene a Marc Asado. Un poco mi conclusión final, bastante resumida, es que si el equipo Hansi Flick le va mal por A o por B, creo que el Barcelona recurriría quizás un poco más a la Masía y veríamos caras nuevas, pero mientras le vaya bien como le está yendo las últimas temporadas,
que haya ganado el triplete doméstico y que ha peleado muy bien en Champions, ha llegado a semifinales y esta Champions es un gran candidato y los jugadores están a un nivel espectacular. El 11 inicial es una locura, o sea, le está yendo muy pero muy bien en serio. Creo que la Masía ahí tiene con qué preocuparse, la verdad, porque los jugadores, mientras, como dije antes, mientras que la primera de Barcelona le vaya bien, es menos probable, hay menos posibilidades que se recurra a la Masía para buscar un nuevo talento. Creo que un claro ejemplo, que también lo vimos en el video, es el de Dro Fernández. Justamente un chico que no sé si ahora tendrá 18 o 19 años, que obviamente estaba en la Masía, era juvenil del Fútbol Club Barcelona, subió a primera división y con todos los jugadores cracks que hay hoy en día en el Fútbol Club Barcelona es muy difícil competirle y tener regularidad justamente en el equipo. Y más si tenés alguna que otra lesión, no sé si Dro Fernández pasó por alguna lesión o algo, por alguna molestia, pero sí pasó justamente en el Barcelona y ahora está en el PSG, donde quizás tenga un poco más regularidad, capaz no hay tantos cracks en el mediocampo y pueda sentarse un poco más en el equipo de Luis Enrique. Pero bueno, gente, déjenme en comentarios su opinión de la Masía, como ya dije, para mí la mejor cantera del mundo y de la historia del fútbol. Creo que no va a haber nada igual, por lo menos en más de 100 años. Así que bueno, ya saben, suscríbanse, dejen su like y coméntenme que quiero ver sus opiniones sobre esta gran cantera del fútbol. La cantera blaugrana del Fútbol Club Barcelona. Nos veremos en el siguiente video.